Ok. El tema de hoy, vamos a empezar con los prejuicios en la sociedad, páginas 195 hasta las 199. Esa es la tarea para el día lunes, ¿ya? Vamos a abrir, entonces vamos a empezar con este tema. Tenemos los prejuicios en la sociedad. Estoy en la página 195. De esta página les quiero empezar con la pregunta, ¿qué son los prejuicios? En el cuaderno donde está copiando la materia. ¿Qué entendieron ustedes por prejuicios? Un voluntario, por favor, que nos lea este primer párrafo. Yo le ayudo, Lice. Buenas noches. Buenas noches, por favor. Ya, Lice. Los prejuicios en la sociedad. Como habíamos visto en unidades anteriores, los prejuicios son juicios previos que la mayoría de las veces no tienen una base lógica. Permiten a los seres humanos moldear el mundo a sus propias creencias, en una opinión previa acerca de algo que conocemos poco y de manera errada. Cuando los prejuicios se repiten, se crean los llamados estereotipos. Listo, muchas gracias, compañera. Entonces, ¿qué han sido los prejuicios? Los juicios son juicios previos que la mayoría de las veces que no tienen una base lógica. Juzgamos a alguien sin conocerle. Esos son los prejuicios. Juicios que nos hacemos previos a conocer a alguien, que ni siquiera están sustentados en algo lógico, pero que permitan a los seres humanos moldear el mundo a sus propias creencias. ¿Okay? Es una opinión previa acerca de algo que conocemos poco, algo de lo que ni siquiera sabemos. Y de manera errada, los prejuicios están equivocados, ¿ya? Cuando los prejuicios se repiten, se crean los llamados estereotipos. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué son los estereotipos? ¿O qué entendieron por estereotipos? Un voluntario, por favor, que nos lea este párrafo de aquí. Yo, ingeniero. Por favor, señor Pujota. Los estereotipos no son más que la percepción exagerada y simple que se tiene una persona de un grupo humano que comparte determinadas y características, cualidades y habilidades. Los estereotipos están basados en el prejuicio social que se establece teniendo en cuenta la ideología, la conducta, a las características físicas que se convierten en modelos a seguir dentro de una sociedad. Estos van cambiando con el paso del tiempo. Gracias, señor Pujota. Miren que este tema de prejuicios y estereotipos ya lo hemos visto anteriormente. Ahorita nada más lo estamos repitiendo porque siempre conviene pues recordar esto sobre prejuicios y estereotipos. ¿Por qué creen ustedes que es importante evitar y no promover los prejuicios? Este tema ya lo hemos tratado anteriormente. Vimos que los prejuicios y los estereotipos son cosas malas en nuestra sociedad, cosas que no deberían haber en nuestra sociedad. ¿Pero por qué? La pregunta es, ¿por qué será importante evitar los prejuicios y los estereotipos y no promover estos? ¿Qué opinan? Pensemos un ratito, ya reflexionemos. Ya sabemos lo que son los prejuicios,
Tenemos prejuicios contra personas que ni siquiera conocemos. Hay estereotipos en nuestra cabeza. Les escucho a ustedes. Si quieren, reflexionamos un poquito más sobre este tema. Díganme ejemplos de estereotipos que existen en nuestra sociedad. Dicen, sería como tenemos un estereotipo en la cabeza o perjuicio que le decimos es que todos los negros son malos, un ejemplo. Exacto. Entonces ahí ya tenemos un prejuicio contra personas que son de color negro, solo por el hecho de que es de color negro. Pensamos que ya es ladrón. Y se convierte en un estereotipo cuando esto es aceptado socialmente, cuando la inmensa mayoría de las personas dentro de una determinada sociedad opinan lo mismo. Ahí es un estereotipo negativo en este caso, ¿ya? Otro ejemplo. También se ha dado, Lisen, buenas noches, contra las personas extranjeras como los venezolanos, la gente colombiana, pero ahora más es con la gente venezolana, por lo que llegó a hacer daño, se puede decir, cuando recién, ¿no? Que hubo bastante personas que asesinaron por las necesidades que no tenían ni para comer. Entonces, pensamos que todos son malos. Exacto, exacto. Entonces, ahí está el problema. Hay venezolanos malos, claro que los hay. Hay colombianos malos. Adivinen qué, hay ecuatorianos malos. ¿Ok? Entonces, el error está en pensar que todos, o queremos enfrascar en este caso a todos los venezolanos dentro de un estereotipo. Gente mala, gente tal vez grosera, bulliciosa, no sé qué estereotipo tenemos en nuestra cabeza sobre este grupo de personas, ¿bien? Pero ese es un muy buen ejemplo de prejuicios en contra de personas que ni siquiera conocemos. Estereotipos, ¿bien? Ok, entonces ya tenemos claro, ya sabemos lo que son prejuicios, ya sabemos lo que son estereotipos. Este tema lo hemos hablado anteriormente, como pueden darse cuenta. Ahora la pregunta es, ¿por qué será importante evitar tener estos prejuicios y estos estereotipos? Ya reconocemos, incluso reconocemos que muchas veces nosotros mismos prejuzgamos a alguien, tenemos estereotipos en nuestra cabeza, ya sabemos eso y reconocemos que nosotros mismos también sufrimos de este mal. Pero la pregunta es, ¿por qué será importante evitarlo? ¿Qué opinan? Se afecta a las familias de las personas a las que juzgamos. Interesante. Está muy bien eso. ¿Algo más? ¿Alguien más desea aportar? ¿Por qué será importante evitar tener prejuicios y estereotipos? Porque dicen buenas noches, Sebastián Colimba, porque uno a veces no juzga o se crea esto y a veces pasan las familias y eso conlleva que los hijos empiecen también con esto, ¿no? Como los padres lo hacen. Entonces en la escuela también se ve bastante el juzgar a veces por la apariencia física entre compañeros, entre niñas o entre clases sociales. Entonces, y desde ahí empieza a venir esto y se crea un poquito también la depresión, que a veces conlleva que hay que cambiar de escuela, de colegio, o por último, Dios no permita que está avanzando y cae en los suicidios, ¿no? ¿Cómo ha pasado? Miren el daño. El compañero nos acaba, bueno, los compañeros ya acaban de hablar el daño que puede causar los prejuicios y los estereotipos en contra de seres humanos. ¿Sí? Juzgamos a quien no conocemos solo porque es diferente a nosotros, solo porque su color de piel es diferente, solo porque su forma de hablar es diferente, solo porque viene de otro país. Solo por eso ya en nuestra cabeza es una mala persona. Y eso está mal, eso no es verdad, ¿no es cierto? De eso trata este tema, ¿sí? Este tema que lo estamos repitiendo, los prejuicios en la sociedad, que debemos evitarlos, debemos evitar, dígame. Otra cosa que me he dado cuenta durante el tiempo que yo trabajo
les afecta también en que no, les hacen de hacer a que les rechacen en los trabajos, que no les acepten, no les den trabajo a las personas extranjeras por el hecho de los prejuicios. Por el solo hecho de que es extranjero. Solo por eso no le dan trabajo. Y eso hace daño a la sociedad, hace daño a sus seres humanos. Sebastián, ¿quieres aportar algo? Sí, dice, entraría como prejuicio, no sé, no si es que entraría o no, pero por ejemplo en el que digas, se ha visto en nuestra sociedad que en el Ecuador de que solo la cara bonita o el buen cuerpo puede ser una cajera o un asistente. ¿Sería un prejuicio eso? Ese es un caso interesante. Eso es un ejemplo de un estereotipo positivo, en cambio. ¿Ya? O no sé si tan positivo, pero tenemos la imagen de que una cajera o una secretaria, como tú dijiste, tiene que ser bonita. ¿Ya? Y bueno, de pronto tomando en cuenta la psicología humana, en nuestra cabeza, listo, es bonita, debe ser buena persona. No necesariamente, ¿no es cierto? Pero eso es lo primerito que nos viene a la mente como seres humanos, ¿ok? Entonces, pero sí, es una especie de estereotipo, no sé si tan positivo, pero es otro tipo de estereotipo. Evelyn, ¿quieres aportar algo? Sí, Licen, buenas noches. También sería un ejemplo a las personas que a veces juzgamos, hay también en partes que no dan trabajo o no les aceptan para trabajar porque de repente son tatuadas o tienen el cabello largo o tienen expansiones, piercing. A veces vemos una persona y es como que nos asustamos, corremos, pensamos que es un delincuente sin haberle conocido. Sin A veces conocerla. pueden ser hasta mejores personas y solo con verle ya, hay veces que escucho en la calle igual que le ven tatuado, ya aléjate de él, hasta un lado. Juzgamos también mucho, se ve mucho que juzgan a esas personas también. Listo, ese es otro tipo de prejuicios, ¿no es cierto? Prejuicios en contra de personas con tatuajes, con piercings. Como sociedad, pensamos que personas con tatuajes y con piercings deben ser malas personas. No es verdad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, listo. Ya tenemos claro de que en nuestra sociedad hay prejuicios, hay estereotipos. Sabemos que nosotros mismos muchas veces luchamos contra este tipo de sentimientos negativos en contra de personas que ni siquiera conocemos. Reconocemos que es importante evitar tener estos prejuicios, por lo menos en nuestra familia, ¿sí? Por lo menos en nosotros mismos y también educarles a nuestros hijos para también evitar este tipo de problemas sociales, ¿ok? Reconocemos que es importante evitar esto. Ahora, otra pregunta de reflexión. Quizá, ¿qué podemos hacer de forma práctica para menguar este problema social? ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Qué opinan? Desde la Enseñar a casa nuestros hijos. de familia, pienso que deberíamos de empezar primero por el ejemplo y Bien. pues de enseñarles a nuestros hijos a que primero debemos conocer bien a una persona hasta para poder dar una opinión o en este caso juzgar o hablar de esa persona. Bien, Mayra, sí. Creo que Evelyn quería aportar algo más. No, dicen casi lo mismo que la compañera, como dice, la educación llega desde la casa y enseñarles desde la casa mismo a los chiquitos que están creciendo, nosotros mismos a veces podemos decirlo, hacerlo, pero no, nunca lo hacemos. Podemos estar hasta nosotros dando un mal ejemplo a nuestros hijos, porque a veces también he visto en familias que dicen, no te lleves con esa persona o no hagas esto, y al mismo rato está contradiciéndose y no hace lo que dice. No te llevas con esta persona, pero ni siquiera conocen a la persona, ¿ya? ¿Tiene sentido de pronto no llevarse con alguien que sí es peligroso? No estoy diciendo tampoco que hay que llevarse con todo el mundo.
pero por lo menos no prejuzgar, digamos así. No crucificar a alguien antes siquiera de conocerle. Bien. Entonces sí. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, ingeniero. Licenciado, Vamos con Evelyn, licenciado, después Miriam y después Carlos. Evelyn, ¿quieres decir algo? Sí, dice, sobre el tema, que si es que nos podríamos llevar con personas que sí pueden ser en verdad malas. Yo creo que, bueno, yo tengo también unos sobrinitos que están un poco como que están alejándose y tienen amistades de todos. Pero bueno, aquí en mi casa, mi mamá es cristiana. Ellas, aquí les hacemos que, bueno, se lleven con esas personas, pero que no hagan lo que ellos hacen o les aconsejen, o a veces los chicos llegan acá a la casa, les aconsejamos que no hagan eso, o a veces se meten en problemas, tratamos de aconsejarles o darles aviso a la familia, porque hay veces que la familia con agredirles, pegarles o hacerles quedar mal, creen que es todo lo que, o sea, está bien, pero acá yo creo que sí, no pasa nada si también nos llevaríamos con ese tipo de personas, pero también tratarles de animarles, de darles buenos consejos para que también vayan guiándose por lo bueno. Nada más. Muchas gracias, Evelyn. Está muy valioso tu aporte. Entonces, claro, también hay que tomar en cuenta que en nuestras propias familias muchas veces hay personas que necesitan de pronto incluso de nuestra ayuda para encarrilarse de nuevo. Está bien, está muy bien lo que dices, Evelyn. Miriam, ¿querías decir algo? sí, licenciado, igual un aporte, ¿no? O sea, es igual a veces con los rockeros. A veces dicen igual no te lleves con ellos porque son drogadictos, son borrachos, son malas personas. Y a veces sí en algunas familias todo eso, o sea, sí, o sea, sí dicen, no, ¿cómo te vas a llevar con él o cómo vas a ser amigos de él? Y yo de parte de mi esposo, igual de parte mía, yo tengo amigos que son rockeros, y como saben decir ellos, son rockeros de los rockeros pesados, o sea, nos llevamos con ellos, pero, o sea, si uno no se quiere tomar, no se quiere, ¿cómo es? Y ellos incluso son ingenieros, son arquitectos, son personas estudiadas, son personas que tienen igual muchos estudios, tienen sus valores, todo eso, sino que, o sea, decidieron tal vez tomar eso del rock y todo eso, entonces, pero por ende siempre la mayoría de personas siempre los toma mal, pero como le digo, licenciado, son buenas personas y tal vez ya la mayoría, si tenemos esas amistades, todo eso sabemos y tenemos que saber, o sea, conllevar esa situación. Si uno se quiere tomar o si uno se quiere tal vez entrar a la droga o esas cosas, o sea, es porque uno se quiere, de ahí nadie le exige a nadie. Es igual como le digo, nosotros nos llevamos, pero tampoco ellos nos dicen, ven, toma esto o así cualquier cosa, ¿no? Entonces eso quería aportar, licenciado, igual. Gracias. Listo, entonces, una cosa es ser rockero, ¿no es cierto? Pero otra cosa muy diferente es ser una mala persona. Lo mismo, el ejemplo de los venezolanos. Una cosa es ser venezolano. Otra cosa es ser una mala persona, ¿sí? No son la misma cosa. Ese es el tema pues ese es el tema, ¿no? De esta clase. Que logremos distinguir en que solamente porque alguien es de una nacionalidad, tiene un gusto específico, de pronto de alguna orientación sexual, de pronto de alguna religión, de pronto de algún color de piel, de alguna cultura, no significa que es mala persona. Ese es el tema de esta clase, ¿sí? De pronto, ¿qué podría definir a una mala persona? A alguien que hace daño, tal vez. Podríamos definir como una mala persona, alguien que hace daño a otro ser humano. Y en ese sentido, pues muchos de nosotros muchas veces hemos sido malas personas, si es que somos capaces de reconocer que alguna vez hemos hecho daño. ¿Okay? Y señor Pujota, usted también quería aportar algo. Ingeniero, quiero participar. Lo más importante que nos da es una reflexión para todos. Prejuicio. Y cómo estereotipo. Una reflexión y llevarnos esto
para nuestra familia y hogar, conocer estas palabras, indicar esta palabra. A veces hay muchas familias o muchas personas que decimos o hablamos por hablar, o no opinamos, o tratamos de decir, a veces de pronto decimos a los políticos, él es ladrón, él les robaron tanto dinero, o hacen tanta cosa. Y estamos juzgando a nosotros mismos, pero a veces, siempre y cuando quien juzga es Dios, que nosotros no, nosotros desconocemos. Así mismo como racismo. Dice que él es indio, o él es negro, o feo, pero nosotros somos todos, somos compañeros, y seres humanos. Y eso es lo que nos lleva más la reflexión, cada uno de nosotros, para que tengamos en cuenta esta noche la lectura, ingeniero. Gracias. Excelente. Gracias, señor Pujot. Listo. Sigamos entonces con la clase. Entonces ya tenemos claro este tema. Qué bueno que lo hemos vuelto a topar. Regresemos a la página 195, ¿ya? Avancemos. Aquí les quiero hacer la pregunta. ¿Qué dijo Albert Einstein respecto a los prejuicios? ¿Qué dijo Albert Einstein respecto a los prejuicios? Pocas personas son Pocas capaces personas son de expresar capaces de expresar con conformidad y opiniones. que Todito esto, difieren ¿no? de los prejuicios de su medio ambiente. La mayoría de las personas son aún incapaces de crear sus propias opiniones. Miren esto, qué interesante lo que dijo Albert Einstein. Pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones, con ecuanimidad, o sea, con equilibrio, con fundamento, ¿ok? Pocas personas son capaces de expresar con fundamento opiniones personales que sean diferentes de los prejuicios de su medio ambiente. La mayoría repetimos lo que se dice comúnmente en nuestra sociedad. Decimos igualito como dicen los demás, ¿ya? La mayoría de las personas son aún incapaces de crear sus propias opiniones. La mayoría solo repite como lorito lo que dice la mayoría. ¿Ok? Entonces, una reflexión. Igual Albert Einstein nos pone a reflexionar ahí. Que si vamos a pensar algo, que sea con fundamento y no solo porque la mayoría lo dice. ¿De acuerdo? Que nuestro comportamiento tenga una razón hasta lógica. Que hayamos pensado sobre nuestras opiniones. ¿Sí? Bien. Ok. Si seguimos leyendo este párrafo, pues nos habla de lo que ya hemos discutido. Llegamos a este lado de la página que dice, por lo que se hace necesario tomar conciencia de la importancia de la comunicación y de saber expresar lo que en realidad sentimos y buscar los mecanismos adecuados para ser escuchados. Es importante aprender a comunicarse bien, para incluso en nuestra comunicación evitar lastimar a otras personas, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es la comunicación y cómo logramos una buena comunicación? ¿Qué es la comunicación y cómo logramos una buena comunicación? Este tema también lo hemos hablado mucho, ¿no? ¿Qué es la comunicación y cómo logramos una buena comunicación? Es el proceso en el que se transmite y se recibe información. Para conseguir una comunicación efectiva es importante minimizar los posibles malentendidos y superar cualquier barrera que impida la transmisión de la información. Sí, de forma muy resumida. Este tema ya lo vimos al inicio del año, ¿ya? Les hago acuerdo. En la página, incluso les desarrolla con mucho detalle cómo conseguir una buena comunicación, página 32, ¿ya? Página 32 de sus libros. Dice,
aprender a escuchar. Que no seamos prontos para responder, sino que estemos dispuestos a escuchar los argumentos de la otra persona. Evitemos los gritos. Es otro consejo, que evitemos gritar. ¿Sí? Como algunos ejemplos de cosas que podemos hacer. Pensar lo que decimos. ¿Sí? Antes de hablar, pensemos en lo que vamos a decir. ¿Sí? Ok. Páginas 30 y 32, ¿ya? Listo. Eso nomás como consejos para lograr una buena comunicación. Llegamos a la página 196. ¿Ok? Página 196. Aquí lleva por subtítulo Los prejuicios en la comunicación. Les quiero hacer la pregunta, ¿qué son las generalizaciones? ¿Qué son las generalizaciones? ¿Y cuáles son las consecuencias de generalizar? Hablar por todo un grupo, Generalizar, ¿sí? ¿Está bien? no solo por una persona. Un voluntario que nos lea estos dos párrafos, por favor. Yo le leo, dice Galo Farina. Señor Galo, por favor. Los prejuicios de la comunicación. Al hablar, no solo decimos lo que las palabras expresan, va con ellas nuestros más profundos pensamientos, creencias y lo más importante, nuestros prejuicios, por lo que muchas veces a través del acto de la comunicación verbal y no verbal se materializan los prejuicios que poseemos. Una de las formas en las cuales manifestamos estos prejuicios son las generalizaciones, meter a todos o algo en un mismo saco. Las generalizaciones corroen el alma, impiden el crecimiento personal, la comunicación o conexión con el otro. Va desde la descalificación y hará que coloquemos la lupa en lo negativo o lo que califiquemos cualquier evento o característica como malsana, sin ni siquiera permitirnos conocer cómo es realmente la persona, darle la oportunidad que se muestre con virtudes y desaciertos. Gracias, señor. Miren que aquí la lectura dice algo interesante. Los prejuicios, o sea, la generalización es una forma de manifestar los prejuicios que tenemos, que metemos a todas esas personas de un mismo grupo social dentro de un mismo saco. Toditos son igualitos, ¿sí? Todos son iguales. El ejemplo que está en la próxima página, todos los hombres son iguales, dicen las muchachas. Las muchachas que alguna vez fueron heridas por algún hombre. Bueno, ustedes ya leyeron la página 197, ese ejemplo está ahí. Algo interesante que dice la lectura es que estos prejuicios, estos estereotipos, estas generalizaciones harán que coloquemos la lupa en lo negativo, o sea que lo negativo de cada persona lo magnifiquemos, lo hagamos tan grande que no nos permite ver las virtudes, las cosas buenas en las personas. Eso es lo que hará cuando tenemos algún prejuicio en contra de alguien, que para nosotros esa persona es mala por una sola característica y descalificamos todo lo demás, todas las demás características de esa persona, ¿sí? Estas son las consecuencias, digamos así, de generalizar o de tener prejuicios. Siguiente pregunta. ¿Qué significa que no existe una segunda oportunidad para causar una buena impresión? Eso está aquí, ¿no?
con frecuencia escuchamos, no existe una segunda oportunidad para causar una buena impresión. ¿Qué significa esto? ¿Qué entienden por esta oración? Como saben decirles, en la primera impresión es la que cuenta, ya queda Sí, como la confianza y no se le da oportunidad para conocer, se juzga. sí, exacto. Exacto. La primera impresión, bueno, esto es de pronto psicología humana. La primera impresión causa un impacto tan fuerte que después es muy difícil cambiar esa impresión, esa primera impresión que tuvimos de una persona. ¿Sí? ¿Cómo causamos una impresión en las personas? Aquí nos habla mucho acerca de la comunicación no verbal, tema que también lo hemos tratado muchas veces en esta misma clase, ¿sí? La comunicación no verbal, nuestros gestos, nuestra postura, cómo nos paramos, nuestra mirada, incluso la ropa que llevamos puestos, todo eso entra dentro de la comunicación no verbal, ¿ok? Dice, la comunicación no verbal nos puede jugar una mala pasada y no recibir la aceptación que deseamos, porque las personas pueden formarse conceptos errados de nosotros basados únicamente en los prejuicios que poseen. Ok. El resto del tema nos habla acerca de la comunicación no verbal. Este párrafo es súper interesante. Un voluntario, por favor, que nos lea este párrafo. Isabel, dicen, Isabel, por favor. la comunicación no verbal son aquellos mensajes que no se materializan de manera verbal. Pueden tratarse de modo de vestir, los gestos, la distancia interpersonal, la postura, el modo de mirar, entre otros. Podemos afirmar que este tipo de comunicación en ocasiones resulta inefectiva y que puede llegar a tener más peso que la comunicación verbal. No olvidemos que más del 80% de la información que recibimos es no verbal. Por lo tanto, no importa lo que digan nuestras palabras, sino nuestros movimientos, gestos, miradas dicen lo contrario. Miren qué interesante. Es decir, el 100% de las cosas que comunicamos, apenas el 20%, más o menos, apenas el 20% es lo que dicen nuestras palabras. El otro 80% es lo que dice nuestro cuerpo, ¿sí? Y aquí están unos cuantos ejemplos de comunicación no verbal. Dice, el modo de vestir, los gestos, la distancia interpersonal, la postura, el modo de mirar, entre otros. Esto comunica más de lo que comunican nuestras palabras, es lo que dice este párrafo. Por lo tanto, no importa lo que digan nuestras palabras, si nuestros movimientos, gestos y miradas dicen lo contrario. Pues tomen en cuenta eso. Un buen consejo para también lograr una buena comunicación, tomar en cuenta nuestra comunicación no verbal. Tomar en cuenta eso, ¿sí? Ya que una comunicación efectiva, eficaz, que logra el propósito que queremos, también tiene que tomar en cuenta pues la postura que tenemos, nuestros gestos, nuestra mirada, todo eso, ¿sí? Todo eso hace y logra de que nuestra comunicación cumpla su objetivo, ¿de acuerdo? Eso también les enseñé cuando vimos el tema del discurso, ¿sí? El discurso no es solamente hablar, sino también expresarlo con nuestro cuerpo para lograr un discurso eficaz. ¿Okay? ¿Por qué es importante dominar la comunicación no verbal? Pues por lo que acabo de decirles. Es importante dominar la comunicación no verbal. Les escucho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es importante dominar la comunicación no verbal? Reflexionemos un rato. Para no dar una imagen que no sería real, ¿no? Porque para que nos conozcan normalmente tendrían que tratarnos, pero una comunicación no verbal sería
vestirnos tal y cual, pero sin salir de lo raro, ¿no? Tal vez. Es un aspecto de la comunicación no verbal. Pero ¿por qué es importante dominar la comunicación no verbal? O sea, hacerlo bien. La mayoría de las veces, creo que en esta misma página 196 nos ponen el ejemplo de al momento de tratar de conseguir un empleo. ¿Ya? La primera impresión que le das a la persona que te está contratando es muy importante. Nos da los consejos del aspecto personal. Claro, vestir bien, irse arreglado a la entrevista de trabajo. Los gestos, de la mirada nos dice que siempre miremos a los ojos. ¿Sí? De que siempre miremos a los ojos a alguien cuando estamos hablando con esa persona. ¿Por qué será importante siempre mirarle a los ojos cuando estamos hablando, cuando estamos conversando con esa persona? Se da importancia al tema que están tratando a la conversación, pero hay personas que no les gusta que no les mire, hay personas para generar confianza. Para generar confianza. Atención. Bien. La lectura nos dice algo interesante. Se piensa que las personas inseguras y mentirosas no son capaces de mantener la mirada. Entonces sí, como nos dice la compañera, si es que no es capaz si es que no le gusta mirar a los ojos, puede ser dos razones. O es una persona insegura que lucha con inseguridades en su propio carácter, insegura de sí mismo y todo eso, o francamente te está mintiendo. Es una de las dos razones. Bien. Dice una cosa más. Donde yo trabajaba, la gerenta, a ella no le gusta que le miren a los ojos porque ella es una persona prepotente, una persona que solo ella tiene la razón y el resto así sea que le esté diciendo las cosas como son. O sea, yo tengo la razón, pero a ella no hay cómo contradecirla. No le gusta que le miren a los ojos. Entonces, no es tanto porque sea mentirosa, sino porque no le gusta, como decir, que le contradiga. Me parece que es una persona insegura. Bien. Aunque manifieste su inseguridad queriendo aplastar a los demás, igual es una manifestación de que es insegura. Bien. Porque es como que tiene que mantener un control sobre los demás como para ella misma sentirse algo. Y si es que ella no tiene ese control sobre los demás, su misma autoestima está afectada. Entonces, es una persona insegura. Así de sencillo. Ingeniero. Dígame. Sabes, ingeniero, yo donde trabajaba para recibir a los clientes y para la venta, siempre cuando usted sabe que hay muchos clientes tienen, como dijo, son prepotentes y hay otros que escuchan. Entonces, como un vendedor, primeramente toca saludarle, ¿no? Muy buenos días, soy de Grupo TV Cable, me llamo Carlos Pujota y vengo a ofrecerle un producto así. Entonces, y eso es lo que nos ha dado el respeto, estamos todo el capacitación para recibir con los clientes. Hay a veces los clientes, usted sabe que no fingir, primeramente no fingir, o sea, mirar a la parte abajo, ¿no? Siempre y cuando mirar es frente a frente, respeto, la educación. Entonces eso ha sido porque cuando yo trabajaba anteriormente en el trabajo de ventas. Ya, entonces tengo conocimiento más o menos, o sea, yo tengo conocimiento, ¿no? Hay muchos clientes que a veces vienen enojados, cascarabia, pero uno como vendedor toca evitar ser humillado y ser respetuoso y ofrecer los productos y nada más. Eso es ingeniero, la verdad, porque en Costa, a mí me tocó en Costa de ventas. En Costa, pues, y todo que golpear la puerta, saludarle con respeto a los clientes. Porque a veces los clientes dicen, ¿qué quieres? Pero yo tengo que quedarse callado. Porque si yo pongo a responder al cliente, pierdo de clientes. Usted sabe que la empresa era
por mínima, porque ese cliente hacía problemas o a veces llamaba a la empresa. Tal vendedor me llamó, tal vendedor me portó mal. Entonces yo no estaba humillado y eso es lo que es. Yo tengo conocimiento como en Costa, en la sierra, que andaba de ventas. Entonces siempre y cuando tenía el conocimiento de ventas, pero aquí en Cayambe no, pero más era por Ibarra, Quito y Costa. Ahora ya no estoy trabajando en eso, ahora estoy trabajando de albañil. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Pero bueno, tiene la experiencia. Muchas gracias, señor Pujota, por su aporte. Ya nos dio la hora. Hay ha sido una clase muy interesante. Han aportado mucho valor a esta clase con sus opiniones. Entonces, tomen en cuenta, por favor, hay una tarea para el día lunes, lo que está en la página 199. Nomás les proyecto eso rapidito y con esto terminamos. Página 199, esa es la tarea para el día lunes. Está casi igualito a como está en su libro. Nomás tomen en cuenta, el número 1 dice, realice un resumen de lo que aprendió a través de este tema. Hágalo en su cuaderno, en por lo menos un párrafo, ¿ya? En al menos un párrafo, escriba el resumen de lo que aprendió en este tema. Número 2, escriba en su cuaderno una lista de al menos 3, ¿no? Les pido por lo menos 3 refranes y frases, en total 3, ¿ya? Que utilice en el habla cotidiana y que tengan mensajes limitantes. Explique con sus palabras lo que quieren decir. Mensajes limitantes, eso ustedes lo ven en las páginas 197, 198. Algo de refranes y frases lo ven igual en las páginas 197 y 198. Esto igual es de tarea para el día lunes. Y número 3, redacte un párrafo reflexivo sobre los efectos de los prejuicios en la comunicación. Hablamos de eso en esta clase, ¿ya? Escriban un párrafo reflexivo sobre los efectos de los prejuicios en la comunicación. No olvide revisar y corregir el texto antes de publicarlo. Por último, presente el trabajo a sus compañeros de la clase. Listo. Entonces, la tarea no está complicada. Ya empezamos este tema conmigo, entonces, pues, ya están más listos para hacer la tarea. ¿Hay alguna pregunta? Y si no, ya para dar por terminada la clase. De mi parte, no licenciado. El lunes hay clases normal, lunes, martes. Ay, joder, déjeme preguntar. Es feriado. Que me dijo el